Dios te conoce. Sabe cómo te llamas. Te conoce desde antes de que Él te formara en el vientre de tu madre. Tu existencia no es una casualidad. Eres único y especial. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Conoce todos tus caminos. Y lo más profundo de tus pensamientos. Y a pesar de tus errores, Dios te ama de una manera que no puedes comprender. Pero tú aún no le conoces. Tu naturaleza humana te separa de Dios. Dios quiere que le conozcas. Que seas su hijo. Que puedas escuchar su voz. Y hablar con Él. Dios tiene un propósito con tu vida. Y quiere estar a tu lado. Que en medio de las dificultades puedas experimentar su paz. Y sobre todas las cosas, que puedas estar junto a Él por la eternidad. Dios te ama tanto que lo ha hecho posible. Está llamando a tu puerta. Y está esperando a que le abras. Hoy es el día. Bienvenido. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Moisés? Él es nuestro invitado en esta mañana. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Algunos ya tuvieron la oportunidad de conocerle ayer. Estuviste visitándonos, dando una conferencia también a un grupo de hermanos de nuestra iglesia. Tuvimos oportunidad de conocernos ayer, de saludarnos, pero bueno, estamos muy contentos de tenerte en esta mañana. Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, soy Moisés, vengo de una ciudad cerca de Barcelona
Y bueno, yo nací en el año 60, es decir, que ya tengo una cierta edad, ya voy pasando de la adolescencia a la juventud madura. Y bueno, nací en un hogar cristiano y realmente me eduqué con los valores cristianos, ¿no? Eso me ayudó mucho y me ha ayudado mucho en mi vida personal, ¿no? Ya desde muy pequeñito me gustó la música. De hecho, yo nací ya viendo a mi madre tocando el órgano, un órgano que se tocaba en pedales y que eso quizás fue lo que me inspiró a poder seguir en el mundo de la música. Desde los 14 años pues empecé ya a tocar en la iglesia y ha sido un ministerio que me ha llevado toda la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Llegas a tener un grupo musical como tal? Sí, lógicamente la inquietud que tenía yo en aquel momento. A mí me tocó la generación de pasar de los himnos a la música moderna en la iglesia. Fui de las primeras personas que entraba en una iglesia evangélica con una guitarra eléctrica roja y me miraban con unas caras. Pero fue esa generación, ¿no?, que pasamos de los himnos y los utilizamos, pero empezamos a incorporar canciones de Marcos Witt, de canciones que venían de Inglaterra, no de Estados Unidos y de América Latina, sobre todo, incorporarlas en el cancionero. Entonces, a partir de ahí sí he formado varios grupos de alabanza, he estado también en algún grupo Resó, un grupo catalán que hemos tocado en toda España, sobre todo de cara digamos, a dar testimonio de lo que nosotros creemos en teatros, en plazas y sigo disfrutando de la música. Pero ahora no tanto como líder, sino como músico y disfruto mucho. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya nos has comentado que has nacido en un hogar cristiano, ¿no? Lo cual entendemos que de toda la vida conocer la iglesia, pero quizás a muchos nos interesaría saber, yo el primero, que también tuve oportunidad de conocer la fe desde muy pequeño en mi hogar, pero luego hubo un tiempo en el que estuve apartado de la iglesia, alejado de Dios. No sé si has tenido esa experiencia también en tu vida o has conseguido mantenerte firme. ¿Hubo un momento puntual en el que dijiste, esto es lo que quiero, el resto de mi vida, seguir mi fe? Sí, yo creo que es algo que es una tónica en todas las personas que hemos nacido en un hogar creyente, ¿no?, en un hogar cristiano, donde desde pequeños ya hemos seguido, ya hemos tenido a Jesús como una referencia muy cercana a nosotros desde la escuela dominical. Pero llega un momento, a mí me tocó ya iniciando la adolescencia, que yo sabía que sí, yo creía en Dios, yo lo conocía porque desde que nací era lo que yo había aprendido. De hecho, mi familia es pionero en el establecimiento de iglesias y entonces siempre he estado en la iglesia, nunca he llegado a estar fuera. Pero sí que el estar dentro de la iglesia no significa que estás cerca de Dios. Es decir, a Dios lo tenía un poco lejos. Hasta que reconocí que yo tenía que dar un paso y tenía que reconocer, que es lo que más me costó, que yo era pecador. Porque yo veía a otras personas que cuando conocían al Señor Jesús había un cambio en su manera de pensar. Pero en mi caso yo no lo veía. No veía ese cambio, ¿no? Eso fue un tiempo de mucha lucha, ¿no? Muchas personas, hasta que me di cuenta que es que yo tenía que reconocer que no por nacer en un lugar cristiano realmente tengo derecho de disfrutar una eternidad con Dios, sino que tengo que reconocer que soy pecador, que soy una persona alejada de Dios. Y fue en un momento muy especial. Mi padre se dedicaba a predicar en muchos lugares y una vez fuimos a una iglesia y ese día no hizo llamamiento. Y cuando volvíamos en el viaje le dije, papá, ¿por qué no has hecho llamamiento? Bueno, no lo he hecho. ¿Por qué me lo preguntas? Y le dije, porque yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y me pasé todo el viaje llorando, ¿no? Y ese fue el momento en que decidí seguir a Cristo de una manera integral, no solamente en la mente, sino en el corazón y en mi alma. Qué bueno, qué bonita historia, qué buen testimonio. Bueno, como has comentado, ¿no? Estabas un poco alejado de Dios y, no sé, me hace pensar que por lo que te dedicas muy cerca del dinero. ¿No? Eres conferencista, ¿no? A nivel internacional, te dedicas a dar conferencias acerca de la gestión financiera. Bueno, de hecho, luego nos vas a decir algo de eso, pero una pregunta muy directa, sí. Perdona, ¿no? ¿Te gusta el dinero? Bueno, me gusta hablar del dinero. A mí me gusta el dinero en el bolsillo. Sí, yo creo que de alguna manera te da algo de seguridad, ¿no? Pero
te diría que yo estudié finanzas y nunca me han gustado las finanzas, pero después de unos años estoy de alguna manera dando entrenamientos y capacitación para utilizar las finanzas o manejar las finanzas de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, sí que me gusta el dinero, me gusta hablar del dinero porque utilizando correctamente el dinero vamos a bendecir a mucha gente, pero solamente por ese motivo, ¿no? Pero quiero aclararte que mi trabajo es más en el mundo empresarial. Llevo muchísimos años en alta dirección, en multinacional americana, y mi trabajo ha sido todo el desarrollo de planificación estratégica a nivel internacional. Eso me ha llevado a viajar, prácticamente viajo por todo el mundo, ¿no? Y fue más adelante cuando yo creo que Dios tocó mi corazón, ¿no? En toda mi experiencia en cuanto a la gestión, decía, yo podría ayudar a otros, ¿no?, en el manejo de la gestión, ya sea a nivel empresarial o a financiera. Y de hecho, desde hace unos cuantos años dedico mucha parte de mi tiempo a poder compartir este tipo de enseñanzas. Muy bien. Pues nos alegra mucho tenerte. Creo que nos vas a compartir en esta mañana unas claves. Nos quieres dejar algunas claves acerca de la gestión financiera. Y pues te dejo con nuestra audiencia, ¿vale? Seguramente que nos vas a compartir algo muy importante y muy útil. Pues Muchas bienvenido, gracias, Moisés, Alex. y adelante. La pregunta es, ¿cómo vais de dinero? Normalmente nadie la responde, ¿no? Pero me imagino, puedo imaginarme un poco cómo podéis ir de dinero. Pero lo que sí que creo que todos contestaréis que sí a esta pregunta. ¿Os gustaría prosperar en el manejo de las finanzas? Bien, supongo que los medios de comunicación, las redes sociales, nos están diciendo que para ser próspero en la vida, para ser próspero en el dinero, en las finanzas, tenemos que hacer cosas. Bueno, me temo que la clave no es tanto en hacer cosas, que es importante, sino que la clave está... os pongo un ejemplo. Si somos impacientes y sin autocontrol, difícilmente podremos ahorrar. Si no somos disciplinados, difícilmente controlaremos nuestros gastos. Es por ello que debemos de cultivar un carácter apropiado. Y es que lo más importante en el manejo del dinero es nuestra actitud, nuestro carácter, el ser. Espero que estéis de acuerdo en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser produce el hacer. Mi identidad, lo que creo, quién soy, mis valores, determina cómo pienso. Como pienso, determina cómo tomo decisiones. Y las decisiones que tomo me pueden llevar al camino del éxito o al camino del fracaso financiero, ¿no? Para mejorar cualquier área de nuestra vida, debemos empezar por nosotros mismos, por nuestra actitud, por nuestro carácter, por nuestros valores. Y lo que hagamos será consecuencia de ello. Espero que funcione. En el día de hoy me gustaría compartir brevemente 8 claves de cómo ser buenos administradores. O mejor dicho, el carácter que debemos de tener, y lo vamos a ver en 8 elementos de ese carácter, ¿no? Carácter que debemos de cultivar, ¿no? Y estamos hablando del carácter de la persona. No estamos hablando tanto de lo que vamos a hacer, que va a ser consecuencia. Y lo que voy a usar son algunos sabios consejos del rey Salomón. Yo creo que todos, por lo menos, nos suenan, ¿no? El rey Salomón. Él reinó hace 3000 años en un país que se llama Israel y posiblemente fue el hombre más rico del mundo. Se dice que también Julio César podría ser también más rico, pero al final parece ser que Salomón fue el hombre más rico del mundo. Aunque es más conocido por su sabiduría, ¿no? Y sus consejos siguen siendo válidos en muchas áreas de la vida, ¿no? Pero sobre todo en la gestión empresarial, en la economía, pero también en las relaciones interpersonales, ¿no? No sé si sabéis por qué era tan rico, pero básicamente él tenía 3 fuentes de la riqueza. Uno era los altos impuestos que el pueblo tenía que pagar, muchísimos impuestos. Y esa fue una entrada de riqueza, sobre todo para su casa, para su gobierno, ¿no? El segundo fue
el enclave estratégico que tenía Israel. Entonces, mercancías que iban de Asia a África o a Europa, o de África a Europa, pasaban por Israel y, lógicamente, cobraban unos altos aranceles. Era una segunda parte de los ingresos que tenía el Estado de Israel. En este caso fue Salomón quien lo instituyó. Y la tercera era una empresa de consulting que él tenía. Y además muy famosa, porque le venían reyes, hasta Faraón, venían presidentes de otros países a pedirles consejo. Un ejemplo, la reina de Saba en un momento determinado le pidió consejo. Bueno, lo que le pagó por ese consejo eran 4 toneladas de oro, joyas, estaba valorado aproximadamente en 180 millones. Y eso lo hacían sus ratos libres, para que veáis un poco la magnitud de la riqueza, ¿no? Pero lo más importante de los consejos del rey Salomón no es que haya sido el hombre más rico del mundo y que tenga las claves de hacerse rico, sino que debido a su fracaso, no en el aspecto económico, pero sí en el área ética, en el área moral, en el área de la fe, e incluso desobedeciendo algunas leyes de la Torá que él debía de seguir, al final de sus días, Salomón hace un juicio ponderado de su experiencia vital y lo plasma en unos libros que encontramos en la Biblia, como es Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Este último es un compendio filosófico de pensamientos sobre la vida, es fruto de su experiencia vital. Y me gustaría usar algunos de estos consejos, ¿no?, en el día de hoy. Vamos a ver el perfil del carácter idóneo para poder prosperar en las finanzas. Primero es el amor. El amor debería ser nuestra primera motivación cuando manejamos el dinero. Dice Clint Eastwood, me gusta esta frase de él: cuando hay inteligencia y no hay amor, te vuelves perverso. Cuando tienes dinero y no amor, te vuelves avaro. Si tienes poder y no amor, te vuelves tirano, ¿no? El amor da un sentido más auténtico y trascendente al dinero. Evita su mal uso. El amor nos lleva a pensar en los demás cuando usamos el dinero, no solo en nosotros mismos. Si el amor es la primera motivación cuando manejamos el dinero, evitaremos usarlo por orgullo, egoísmo y envidia. Precisamente es el deporte nacional en nuestro país, la envidia. ¿Cuántas decisiones económicas no se toman por estos motivos? Evitar el amor al dinero. Salomón, que sabía un rato de esto, lo dijo: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Poner nuestros 5 sentidos en atesorar más dinero puede llevarnos a vivir una vida de constante insatisfacción, ya que siempre necesitaremos más para ser felices, aunque de eso hablaremos un poquito más adelante. La fidelidad. La Real Academia Española nos da 2 definiciones para la palabra fidelidad: lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, y puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Debemos ser leales y fieles a las personas que nos rodean en cuanto al manejo del dinero. No podemos fallar a quienes ponen la responsabilidad en nosotros, ¿no?, del manejo del dinero. No deberíamos poner en peligro los activos que usa nuestra familia por decisiones financieras que entrañen riesgo. Y a veces ponemos como aval nuestra casa para obtener algún tipo de hipoteca, cuando quizás podemos poner en peligro el bienestar de nuestra familia. Pero también debemos ser leales con nosotros mismos, con nuestros valores y también con nuestros compromisos y sueños. Y esto nos lleva a ser íntegros al manejar el dinero. Salomón, que como dije antes fue un hombre que fracasó en algunas áreas éticas de su vida, nos dice: quien encubre su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Es decir, encubrir acciones que pueden ser dañinas para nuestro bienestar económico puede ser un obstáculo para prosperar como individuo o incluso como familia. Por otro lado, Salomón nos enseña que la honradez, la integridad, es una cualidad que debemos tener para poder triunfar
económicamente. Gran abundancia hay en casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovechan sus ganancias. El Quijote dice, más vale buena fama que dorada cama, ¿no? Qué pena que eso no esté de moda, ¿no? Si todos pagáramos los impuestos que nos tocan y además tuviéramos políticos que los manejaran con honestidad, posiblemente seríamos una sociedad con un nivel de bienestar más alto. Y lo digo porque yo he sido CEO de alguna compañía en países nórdicos y realmente allá pagan muchos más impuestos, pero reciben un servicio social mucho mejor y mayor que el nuestro en comparación con los impuestos que pagamos, ¿no? En cuanto a la otra definición de puntualidad, exactitud, nos habla de diligencia al usar el dinero. Dice Salomón, trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Está claro que siendo holgazanes no vamos a prosperar, aunque a algunos les gustaría. Debemos ser diligentes para ganar el dinero, pero también para gestionarlo, ¿no? Otro aspecto, otro elemento importantísimo en el carácter que debemos de tener para ser prósperos en el manejo de las finanzas, pero también en otras áreas de nuestra vida, es la humildad, ¿no? Aunque parezca extraño, la humildad es la antesala del éxito. Y Salomón lo dice de esta manera, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad, ¿no? ¿Cómo podemos ser humildes? ¿Qué acciones pueden representar esa humildad en nuestro carácter? Reconocer que somos administradores y no somos dueños. Yo no conozco a nadie que venga a este mundo con propiedades y se vaya con propiedades. Estamos aquí para manejar temporalmente los recursos que tenemos a nuestra disposición. Pero es que además, el hecho de sentirnos administradores nos va a quitar menos responsabilidad, porque el dueño, el que se considera dueño del dinero, de las cosas, está emocionalmente ligado a las cosas. Es decir, si algo mal le pasa a las cosas, uno se siente triste, se siente turbado. Y si las cosas van bien, se siente alegre. Pero es que emocionalmente está pegado a cómo le vayan las cosas. En cambio, el administrador es mente fría. Va a intentar administrar las cosas correctamente, porque saben que van a ser temporales, ¿no? Otro aspecto de la humildad es reconocer que necesitamos consejo, que necesitamos sabiduría. Y lo primero que Salomón hizo cuando llegó al trono fue pedir sabiduría, porque conocimiento no le faltaba. Entiendo que tuvo los mejores maestros de la corte para enseñarles, como hijo del rey que era, del hijo del rey David, del gran rey David. Yo creo que tenía a su disposición toda la enseñanza que podían dar, toda la formación, ¿no? Pero si algo necesitamos nosotros para gestionar correctamente las finanzas, es sabiduría. Dice, prosperé y superé a todos mis predecesores en Jerusalén mientras la sabiduría me asistía. En esta vida, esta me gusta mucho, en esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Curioso, ¿no? La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Por cierto, Salomón nos dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Posiblemente le costó toda una vida reconocerlo. Pero ¿qué pasa cuando no hay consejo, cuando no hay sabiduría? Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. No dudemos en pedir consejo para un mejor manejo del dinero. Pero sobre todo, no dejemos de pedir consejo a quien mejor nos conoce y quiere lo mejor para nosotros, nuestra pareja. A veces no la tenemos tanto en cuenta. Y eso lo digo a los maridos. La mejor consejera que puedes tener es tu propia esposa, porque quiere lo mejor para ti. Y la esposa tiene un, digamos, sexto sentido, que puede percibir si la decisión que vas a tomar es correcta o no. La mujer tiene una relación con Dios muy especial y puede ser
tu mejor consejera, ¿no? Igual lo digo a las esposas. Y algo que también es importante, y necesitamos humildad, es vivir en moderación. Salomón, que vivió sin mucha moderación, al final de sus días nos dice: el orgulloso será humillado y el humilde será alabado, ¿no? Y hace 3000 años yo creo que pasa lo mismo que ahora, ¿no? Que hay aquellos que aparentan ser ricos pero no lo son, ¿no? Hay quienes no tienen nada y presumen de ricos, y hay quienes todo lo tienen y aparentan ser pobres. Amigos y amigas, vivir una vida en moderación nos permitirá usar los excedentes en otras inversiones, en otros ahorros, en la generosidad, que nos va a dar mucha más satisfacción, ¿no? De lo cual vamos a hablar ahora mismo. El gozo, otro elemento de ese carácter que debemos de tener. El gozo es en una de sus definiciones, es sentimiento de complacencia en la posesión o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Salomón lo describe de otra manera: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Qué importante es ser positivo en la vida, estar alegre. Ánimo pues, comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Cuando hablamos de las finanzas, el gozo tiene mucho que ver con la capacidad de ser felices con lo que tenemos, ya sea mucho o ya sea poco. A esto le llamamos contentamiento, y tiene que ver mucho con ser agradecido. Porque os puedo garantizar que si no somos capaces de ser felices siendo pobres, no lo vamos a ser siendo ricos, ¿no? Pero no confundamos el contentamiento con conformarse, o contentarse con conformarse. Quien se conforma con ser pobre, morirá pobre. Debemos de luchar por nuestros sueños y también por nuestros sueños económicos. Pero debemos de estar siempre agradecidos, debemos de tener la capacidad de encontrar la felicidad en cada detalle, en cada momento de nuestra vida. Pasemos por dificultades o pasemos por abundancias, ¿no? Y una de las claves es realmente sentirse siempre feliz en cualquier circunstancia. Hay una pregunta que es muy importante, que deberíamos de responder en nuestras economías familiares. Y es la pregunta: ¿cuánto es suficiente? Veo que no se ve todo el nombre, pero ¿cuánto es suficiente? Si contestáramos cada uno de nosotros a esta pregunta en función de las condiciones económicas que nos encontremos, nos ayudará a ser felices con lo que necesitamos para vivir, y dedicaremos el excedente, como he dicho, a proyectos que nos producirán más satisfacción y además que serán en beneficio también de otras personas, ¿no? Conocer el nivel de gastos, de ingresos que necesitas para que todas tus necesidades vitales estén cubiertas, te ayudará a utilizar el resto del dinero para planear el futuro. Pero si entramos en la rueda del consumismo, como dice Tim Kasser, un psiquiatra, dice: más allá del umbral mínimo de la pobreza, el dinero no compra la felicidad. La riqueza puede parecer una solución a sus problemas, pero a menudo simplemente reemplaza a los que resuelve. A medida que aumentan los ingresos, los estilos de vida generalmente se adecúan a esos aumentos. Esto da como resultado las mismas preocupaciones financieras y problemas de presupuesto, solo que con más cosas. No debemos de adecuar nuestro nivel de vida a los ingresos, sino tenemos que saber cuánto es necesario para vivir en moderación y el resto, ser sabio para saber administrarlo. Algo muy importante de nuestro carácter cuando administramos las finanzas es la paz. Qué importante es y qué difícil, no es fácil obtener la paz, ¿no? Lograr la libertad financiera es una de las claves para vivir en paz. Para no perder la paz, debemos lograr que las decisiones económicas importantes en nuestra vida no pongan en peligro otras áreas de nuestra vida. Hay decisiones económicas que deben de ser tomadas evaluando si estas pueden poner en riesgo otras áreas de tu vida. ¿Puedo poner en peligro la relación con algún miembro de la familia si tomo una decisión pensando egoístamente? ¿Puedo poner en riesgo el bienestar de la familia por decisiones financieras erróneas?
A veces no tenemos en cuenta este equilibrio que debemos de tener en la vida. Y a veces tomamos decisiones en el área financiera y estamos poniendo en peligro el área relacional, o incluso el área espiritual, o incluso el área física. Nos dedicamos a trabajar muchas horas y descuidamos nuestro cuerpo. Debemos de buscar el equilibrio. Eso es lo que nos va a dar paz cuando tomemos decisiones a nivel financiero, pero también a nivel de otras áreas de la vida. Es importante que para vivir en libertad financiera o en salud financiera tengamos un plan financiero bien definido, ¿no? En aquel momento, cuando Salomón vivía en Israel, una de las economías más constantes que había en ese país era la ganadería, ¿no? Y él les da un consejo a los habitantes de su país. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Bueno, en estos tiempos posiblemente no tenemos ganado, pero sí que tenemos un estado de cuentas, un extracto bancario, que debemos de controlar. Especialmente dónde va nuestro dinero, a qué dedicamos los gastos. ¿Los tenemos clasificados correctamente para saber cuánto nos cuesta tener, por ejemplo, un coche? ¿O cuánto nos cuesta mantener 2 coches, por ejemplo? ¿Tenemos un control de gastos que nos va a ayudar a poder planificar ahorros, inversiones a largo plazo, sabiendo dónde podemos recortar? Bueno, Salomón nos recuerda que aunque estemos pasando por un buen momento económico, eso no nos asegurará que en el futuro lo sigamos teniendo. Y si no, recordemos qué pasó en este país en el 2008-2009 con la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo pensó que podía pagar unas grandes hipotecas porque ganaban mucho dinero y eso iba a ser para siempre. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos, ¿no? Hay varios consejos. Primero, el compromiso. Si estás casado, comprométete con tu pareja a empezar a controlar bien los gastos, porque ese compromiso es importante. Tienes que tomar compromiso de dedicar un tiempo a eso. Tienes que colectar, es decir, coger todos los gastos que tienes, tickets de compra, extractos bancarios, para luego clasificarlos y ver cuánto me estoy gastando en ropa, en comida, en salir a tomar con los amigos, en vacaciones, etcétera, ¿no? Y una vez que los tienes clasificados, tienes que corregir. Posiblemente tendrás que añadir ahí algunas cuentas nuevas, como es ahorro o inversiones que quieras hacer en el futuro. Y una vez que hayas cuadrado tu presupuesto, recortando gastos por otro lado, ahí tienes que controlar que esto se lleve adecuado. No tengo tiempo para dar más explicaciones, pero sí, es un proceso y a veces es un proceso doloroso. Por eso es importante que tomemos el compromiso de hacerlo. Pero una cosa muy importante es evitar las deudas. Lo mejor para salir de las deudas es no entrar en ellas. Y deberíamos de tenerlo muy claro. Endeudarse es esclavizarse. Es lo contrario de la libertad. Fijaros lo que dice Salomón. El que pide prestado es sirviente del que presta. La generación de nuestros abuelos evitaba pedir prestado, ya que lo consideraban como una desgracia. Sabían que tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les ocasionara un sacrificio en su manera de vivir. Pero actualmente hemos incorporado el endeudamiento como una disciplina más de nuestras finanzas. Y es que constantemente recibimos mensajes en que es bueno y es un medio para prosperar. El ahorro es el mejor antídoto para las deudas. Si ahorramos al menos un 10% de nuestros ingresos, podremos hacer frente a gastos en un futuro sin endeudarnos, ¿no? El ahorro no solamente debería ser respecto al dinero, sino a la comida, a la ropa, al coche. ¿Maximizamos todo lo que tenemos? ¿Le damos el máximo uso? Ahora vamos al siguiente. Yo creo que me está fallando, ahora sí. La paciencia. Uy, este sí que es complicado. Salomón nos recuerda que ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Más vale paciente que valiente. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico, ¿no? ¿Se puede ahorrar si uno es impaciente?
debemos entender que el ahorro y la inversión es un proceso a largo plazo. Solo tenéis que ver qué pasa cuando alguien quiere hacerse rico rápidamente, ¿no? Criptomonedas. Y debemos de ser pacientes y aprender a manejar correctamente nuestras finanzas, ¿no? Y existen herramientas, existen formaciones, ¿no? Y ayer dimos una de cómo manejar correctamente las finanzas, ¿no? Estamos acabando. Dominio propio. Salomón dijo, si piensas lo que haces tendrás abundancia, si te apresuras acabarás en la pobreza. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. Si no nos autocontrolamos a la hora de usar nuestras finanzas, podemos llegar a perderlo todo. Ahorra hoy y compra mañana. Saber decir no hoy para tener algo mejor mañana. No caigamos en el consumismo. No confundir deseos con necesidades. A veces lo confundimos fácilmente. Las necesidades es aquello que necesitamos para vivir. Los deseos están por encima de eso. Si tú tienes cubiertas tus necesidades vitales, sí que puedes acceder a los deseos. A veces lo confundimos y gastamos nuestro dinero en los deseos y no tenemos cubiertas todas nuestras necesidades. Y por último, la bondad. Y esto tiene que ver con la generosidad. Si somos buenos en el manejo del dinero, vamos a ser generosos. El que es generoso prospera. Eso lo dice Salomón. El que da, también recibe. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Ser bueno o generoso no es dar de lo que sobra, sino dar lo mejor que se tiene y también saber recibir lo mejor de otras personas. Ser generoso tiene consecuencias muy positivas para nosotros. Vamos a ver un vídeo de una historia real que pasó en Tailandia, pero que está pasando, yo diría, en cada país, posiblemente cada día. Cuando uno es generoso, tiene consecuencias positivas para su vida. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร เ
que es generoso con el niño, le paga las medicinas y le da una bolsa con verduras para hacerse una sopa. Pasan 30 años. El tendero sigue con su tienda y viene también una persona pobre y sigue siendo generoso. Le da la bolsa también con los vegetales para hacer la sopa. Pero tiene un ataque de corazón, una enfermedad, cae y tienen que llevarlo al hospital. Allá no hay seguridad social. El importe de la operación es muy caro. Al final, la hija tiene que poner en venta el comercio. Pero cuando recibe la factura, en este caso del doctor, para pagar, la cuenta es 0. Y dice, esta factura se pagó hace 30 años, con unas medicinas y con una bolsa de verduras. Aquel niño se hizo doctor. Y ese doctor fue quien sanó a esta persona. Y eso es una realidad. En el vídeo se pueden ver al final las fotografías del doctor y la persona que en este caso fue generosa. Quien es generoso, seguro que va a prosperar, seguro que va a recibir. Va a ser una buena inversión. Me gustaría que pusieras la diapositiva que viene después. Hemos visto 8 claves, 8 elementos del carácter que deberíamos de tener para ser exitosos en las finanzas, para ser prósperos en las finanzas. Espero que nos ayuden a reflexionar en nuestras propias finanzas si realmente estamos teniendo este tipo de actitud en cada una de ellas, ¿no? No es fácil tener el carácter adecuado para prosperar en las finanzas. Tengo una mala noticia, no es fácil. Si lo queremos hacer por nosotros mismos no es fácil, pero os quiero dejar un buen consejo de Salomón, quizás el mejor que hemos visto en esta mañana. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Pero Salomón, después de su vida llena de riquezas, comodidades y placeres obtenidos gracias a su dinero, nos da la clave para prosperar en las finanzas y en cualquier área de nuestra vida. Confía en Dios. Confiar en Dios es confiar en alguien que tiene esos mismos rasgos de carácter que hemos definido esta mañana para ser prósperos. Hubo alguien que tuvo este carácter en su vida y lo ejerció para que nosotros podamos disponer de él. Estos 8 elementos los encontramos en la personalidad de Jesucristo. Son características que nos pueden llevar al éxito en cualquier área de nuestra vida si lo aplicamos correctamente. No va a ser un camino de rosas. Vamos a tener que luchar, pero al final vamos a conseguir ser prósperos. La buena noticia es que si confiamos en Jesucristo, sí que podemos tener esas características. De hecho, Jesucristo cuando marchó no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó a la persona del Espíritu Santo entre nosotros, para que vaya transformándonos a su carácter. Y ese carácter tiene estos 8 elementos. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu Santo. Él desea que estemos cada vez más llenos de su Espíritu y que demos fruto. Él desea que nos parezcamos más a Él. Desconozco en la situación que te encuentras actualmente a nivel económico, emocional, físico, sentimental. Pero lo que sí que te puedo garantizar es que Él puede ayudarte a restablecer el orden, el equilibrio y la paz y la esperanza en tu vida. Es quien la creó, lo hemos cantado. Con solo hablar disipas mis fracasos y temo. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel. Tus dichos permanecen. Cuando abres tú la boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Y también la economía. Dios está pendiente de ti, aunque tú no lo veas. Quien está diciéndote en estos momentos que te ama. Si confiamos en Jesús y dejamos que su Espíritu vaya transformando, conseguiremos ser unos buenos gestores de todos los capitales que tenemos en nuestra vida. El capital relacional, cómo nos relacionamos con el cónyuge,
los hijos, la familia, los amigos, en el trabajo, el capital físico, cómo gestionamos nuestra salud, nuestro tiempo, el capital intelectual y profesional, cómo tomamos las mejores decisiones sobre nuestro futuro, el carácter financiero. Deseo que estos consejos nos ayuden a tomar las mejores decisiones en nuestras finanzas, pero lo más importante, en que confiemos en el autor de todo, incluido el dinero. Eso no depende de mí, depende de ti. Te animo a probar a Dios, a retarlo, que muestre hoy mismo en tu vida. Rétalo, ponlo a prueba. Solo necesitas la fe para reconocer que Jesús es el Señor de tu vida, pero también necesitas la humildad para reconocer que tú estás apartado de Él, como yo tuve que reconocerlo cuando tenía aproximadamente 12, 13 años. Reconoce que estás apartado de Él y que necesitas su perdón para restablecer una relación permanente e íntima. Vamos a seguir cantando algunas canciones y te animo a que durante las mismas reflexiones y te acerques a Él. Él está justo a tu lado. Si has sido transformado, estás aquí para llevarlo a otros, para afectar a otros. El Evangelio no es solamente lo que Él nos ha dado a nosotros. Quiero que leas conmigo lo que dice Jesús en Juan 20. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío a vosotros. Es un ir, es un ser enviados. Lo que hemos recibido es para ser dado. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 8, versículo 18. Dice Pablo estas palabras: tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y estamos proclamando en un mal momento la bendición que trae, es fe. Siempre la predicación del Evangelio más efectiva ha sido en el peor momento, en los momentos malos. Y dime si hay un momento peor que este, donde personas han perdido seres queridos, donde otros están afrontando la enfermedad, donde la situación es impredecible. Va a hacer falta locura porque el momento no va a ser bueno, y este es el momento. ¿Sabes que el momento para la iglesia primitiva no pudo ser peor? ¿Sabes cómo vino verdaderamente la expansión? Vino por la persecución. O sea, que es que no es que les habían impuesto manos y los habían enviado como misioneros con un sueldo. Lo digo porque el momento fue horrible. Pero si se hubieran callado, ni tú ni yo estaríamos aquí. No, salieron. Y por donde iban, hablaban de Jesús. Dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El momento del mensaje es este. Nacidos para este tiempo. ¿Qué podemos hacer en este tiempo que nos ha tocado vivir? En medio de la incertidumbre laboral, preocupación por nuestra salud o, lo que es peor, la salud de nuestras familias. Por otro lado, nadie sabe el futuro que nos espera como país, ni a corto ni a largo plazo. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una verdadera tormenta. Pero ¿qué podemos hacer como cristianos? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Por un lado, me venía a la cabeza la casa Resistiendo, construida sobre la roca. Como dice en Mateo 24, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia,
crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Lo primero que podemos hacer es seguir profundizando en el conocimiento de Jesucristo, de su carácter, y poner en práctica lo que Él nos dijo, para que nuestros cimientos y los de nuestra casa resistan. Pero esto es lo único que tenemos que hacer en este tiempo, el resistir cimentados en Jesús. También podemos ver en Mateo 5:14 a Jesús hablando a los discípulos, diciendo: vosotros sois la luz del mundo, vuestra luz debe alumbrar delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a nuestro Padre Celestial. Por un lado, seguir cimentados más que nunca en la roca, que es Cristo, y por otro, ser luz del mundo. Rápidamente me vino a la cabeza la imagen de un faro en medio de grandes olas. Tenemos que estar atentos a nuestro entorno, porque estoy seguro que Dios va a poner momentos para brillar, momentos de ayudar a nuestros vecinos, momentos de llorar con los que lloran, momentos de traer esperanza y, cómo no, momentos para presentar el Evangelio. Y no solo ahora, sino también en el difícil futuro que nos espera.